Listo. Bueno, entonces empezamos con la presentación del estudio de regulación de frecuencia. Guillermo, te doy la palabra. Ok, gracias Natalie. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Ok, ya. Bueno, mi nombre es Guillermo Huerta, soy acá ingeniero de investigación y desarrollo del Centro de Investigación AC3 y yo les voy a presentar junto a mis colegas acá el estudio de regulación de frecuencia para un parque solar fotovoltaico sin almacenamiento. Primero me gustaría contestar la pregunta, ¿qué es el Centro de Investigación AC3? Así como para presentarnos y darle el grado de relevancia que se le tiene que dar. Es un espacio, como por definición, donde converge la academia, la industria y la sociedad, ¿ya? Para abordar desafíos principalmente de la ingeniería eléctrica y electrónica, con el objetivo de generar capital humano que pueda enfrentar estos desafíos de investigación y desarrollo. Bien, en resumen, el AC3 tiene tres áreas de impacto. Una de ellas es las tecnologías para la salud, que principalmente generamos tecnologías, desarrollos para que puedan enfrentarse a problemas, por ejemplo, de la audición, de la vista, etcétera, etcétera. Otro ámbito sería la industria inteligente, en donde se generan algoritmos de inteligencia artificial que puedan mejorar, por ejemplo, procesos productivos, agrícolas, temas de robótica, automatización, predicción, etcétera, etcétera. Y la última área que sería de energía y sistemas de potencia a la que nosotros pertenecemos, ¿ya? Donde acá nosotros hacemos estudios dinámicos de sistemas de potencia, hacemos temas relacionados con convertidores de potencia, cargadores eléctricos, estudios de mercado eléctrico, etcétera, etcétera. Hemos hecho más de 90 proyectos con la industria, ¿ya? Tenemos distintos partners, entre ellos, bueno, acá GIS, que es uno de los clientes que hemos tenido durante mucho tiempo, como también clientes nacionales como internacionales. Y hoy en día se suma la empresa, como dijo Natalie, Aquo Energy de República Dominicana. Pasando ya al equipo de trabajo, en la cabecilla siempre tenemos a una investigadora, que en este caso sería la doctora Margarita Norambuena, un ingeniero de investigación y desarrollo, Andrés Carvajal, y quienes me acompañan sería Cristóbal Cortés, ayudante de simulación en tiempo real, y una memorista que es Valeria Caete, y finalmente yo que soy Guillermo Huerta, el jefe de proyecto. Pasando ya a lo que es el proyecto, el desarrollo, primero partimos con el objetivo para enmarcar bien en dónde estamos nosotros, que es desarrollar un estudio dinámico de control primario de frecuencia para un parque solar fotovoltaico sin almacenamiento, a través de simulación en tiempo real entre la comunicación de la Brain, que es una plataforma de desarrollo que nosotros creamos acá en el AC3, que se desarrolló acá, producto chileno, y el simulador en tiempo real. Estos dos se comunican. Y bueno, el simulador en tiempo real, como dice su nombre, simula un sistema de potencia en tiempo real que pueda a su vez comunicarse con el sistema de control. Entonces, como contexto del proyecto, acá para esquematizar un poquito, nosotros tenemos nuestro entorno de trabajo que es RTDS, donde nosotros simulamos nuestro sistema. Ahí tenemos nuestro modelo. A este, de manera bien simplificada, acá tenemos una barra de conexión donde estaría la generación con su almacenamiento, digamos, una generación o carga que eventualmente podríamos conectar conectar o desconectar. Y finalmente la parte que sería aguas arriba, ya la red del sistema. Para ser bien preciso, nosotros hicimos con la ayuda de la empresa Gisapo el modelo reducido del sistema, ¿ya? Con ciertas consideraciones que son las siguientes, que los datos modelados son en base a los datos que nos entregaron. La reducción del sistema se hizo con apoyo del software de simulación DeepSilent. Punto importante también que se realizó un equivalente en la barra aguas arriba, es decir, la barra de red, a partir también de la base de datos, y que de los generadores en servicios se extrajeron los datos relevantes para estos análisis de sistema con respuesta dinámica, que sería obviamente la inercia y la potencia instalada. Volviendo ya de nuevo al contexto del proyecto, acá hay una comunicación bidireccional, para que bien se entienda. Tenemos una comunicación bidireccional entre nuestra plataforma de control, donde estaría nuestro control, que sería la Brain, con el RTDS, nuestro simulador. Entonces, se envían, se reciben datos de forma bidireccional.
como dijimos en un principio, nosotros estamos haciendo un estudio sin almacenamiento, por tanto, esto nosotros lo sacamos, ¿ya? Y empezamos con las consideraciones. En una operación normal, la generación, como bien sabemos, tiene que ser igual a la demanda, pero si en caso de que ocurriese una contingencia, por ejemplo, la desconexión de una carga, nosotros vamos a tener una respuesta del sistema, ¿ya? La generación va a ser distinta a la demanda. Entonces hay una respuesta en frecuencia. Entonces podemos nosotros dinámicamente encontrarnos en un rango estable, rango factible, o lamentablemente en un rango infactible donde, por ejemplo, vamos a tener que desconectar carga, que es algo que nosotros no queremos, ¿ya? Por tanto, queremos agregar una inercia virtual que nos mejore el desempeño dinámico. Entonces, dentro de todo de la literatura que nosotros estuvimos presentando a la empresa GIS y APU, nos acercamos mejor a un ambiente más industrial donde principalmente hacemos uso del control primario de frecuencia con Drup Control. Entonces nosotros tenemos tres escenarios: la subfrecuencia, la banda muerta y la sobrefrecuencia, donde partimos saturados obviamente o limitados primero por la potencia que podemos inyectar, ¿ya? Después bajamos con lo que sería el estatismo en el rango de subfrecuencia. Y después estaría lo que sería la banda muerta, la operación normal de la planta. Y después, homólogo a la subfrecuencia, en la sobrefrecuencia pasaría lo mismo. Bajamos con el estatismo y finalmente con la potencia mínima que puede operar la planta. ¿Ya? Ahora los dejo con mi colega Valeria Gaete, que nos va a explicar lo que sería la ley y reglamento con la que nosotros trabajamos. Buenos días. No, a modo de contextualizar nuestro estudio con el marco normativo de República Dominicana, nosotros estudiamos la Ley 5707 sobre el incentivo al desarrollo de las energías renovables y sus regímenes especiales, y revisando su reglamento de aplicación, que fue modificado por el decreto 6523 en el presente año, eso con respecto a la generación fotovoltaica. Y con respecto a lo que es regulación primaria de frecuencia, revisamos la Ley General de Electricidad 12501 y su correspondiente reglamento de aplicación. Aquí es importante mencionar algunos de los artículos más importantes para este estudio, que serían el del reglamento de la Ley General 12501, el artículo 150 que establece la frecuencia nominal del sistema de 60 Hz, el artículo 384 que entrega definiciones claves para el desarrollo de este estudio, y el artículo 390 da los requisitos técnicos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo las simulaciones. Por ejemplo, el estatismo permanente del 0 al 6%, la banda muerta que tiene que ser inferior al 0,1% de la frecuencia, es decir, de 0,06 Hz. La capacidad mínima de regulación debe ser del más menos 5% y se debe operar en un rango de frecuencias de 59 a 63 Hz. A continuación, les presentaremos los ensayos realizados en la metodología de Software in the Loop. Aquí el diagrama de flujo nos muestra que se estudiaron estatismo del 2, del 4 y del 6% para 3 escenarios de generación. A esto se les aplicaron escalones de frecuencia y se realizaron sus posteriores simulaciones. Aquí en la tabla tenemos las demandas que fueron estudiadas: una demanda mínima de 1.567 megawatts, una demanda promedio de 2.043 megawatts y una demanda máxima de 2.560 megawatts para los valores de estatismo correspondientes. Aquí, a modo de visualización, podemos ver escalones de 0,33 Hz aplicados en el caso de subfrecuencia a sobrefrecuencia. Podemos ver todo el espectro de la curva Drup Control y apreciamos la potencia activa necesaria para ser inyectada y así compensar las variaciones de frecuencia. Aquí tenemos el caso estudiado de demanda media, donde observamos estatismo del 2%, se observan las mediciones y la referencia Drup Control
También está el estatismo del 4% en una curva negra con la respectiva referencia y las mediciones para el 6%. Aquí podemos mencionar que para 60.3 Hz el estatismo del 2% alcanza la potencia mínima. No alcanza a operar en todo el rango de frecuencias del Drup control. Un caso similar pasa para la demanda máxima, donde también aquí observamos los estatismos del 2%, del 4% y del 6%, nuevamente con una limitante en 60.3 Hz. A continuación los dejo con mi colega Cristóbal Cortés, que les va a hablar sobre ensayos realizados en software in the loop. Buenos días. Para los resultados de software in the loop, hicimos este ensayo de estatismo permanente que básicamente intenta establecer una condición de operación para todo el rango de frecuencia establecido. En este caso, los ajustes generales del Drup control para una banda muerta del 0,6%, 0,6 Hz, en una frecuencia mínima de operación de 59 y una máxima de 61 Hz y una potencia nominal de 45 MW. En este caso, con este parámetro, hicimos el ensayo de estatismo permanente, donde efectivamente nuestro Drup opera en todo el rango de frecuencias. Recordemos que acá cada mediciones concentradas son referentes a los escalones de frecuencia aplicados y efectivamente se demuestra que siguen la programación correspondiente. Acá se hace notar que se hace con una potencia de reserva de 0,5 PU, donde con esta condición se puede operar en todo el rango y la planta puede efectivamente proporcionar control de frecuencia de todo este rango, de 59 a 61 Hz. Pero con una potencia de reserva de 0,25 PU, que sería más cercana a la realidad, se entiende mediante este ensayo que la condición de operación no se asegura para todo el rango de frecuencia. En este caso, para un mismo Drup, pero una reserva de 0,25 PU, el rango se limita a 59,5 Hz. Entonces, este ensayo en particular nos permite establecer una condición ideal de operación, y básicamente para otra condición habría que ajustar el estatismo de la planta. Para el otro ensayo que realizamos fue el ensayo de banda muerta, donde el objetivo de este ensayo es básicamente verificar o validar, perdón, la operación del Drup control para un rango de frecuencia normal de operación de la red. En este caso se tomó como referencia el día 29 de agosto, donde no hubo grandes operaciones del sistema, pero sí hubo condiciones de frecuencia fuera de la banda muerta, en este caso con oscilaciones de 60,17 Hz y 59,89 Hz. Entonces, en particular se tomó como referencia el evento ocurrido entre las 2:45 de la madrugada. Con ello, se simuló esta condición de operación en 35 segundos en el RTDS por temas de muestreo. Básicamente, por ese motivo no se simuló el evento real, dado que el evento real duraba en una condición de una duración de 5 minutos. Entonces, se trató de emular esta condición en el RDS, y por ende aquí en la gráfica se pueden observar que para una condición dentro de la banda de frecuencia no opera la planta, y cuando se sobrepasa esta banda de frecuencia efectivamente se opera con las condiciones programadas. Para los ensayos en hardware in the loop, básicamente se tomó el Drup control y se implementó en la plataforma de control Brain, y en ella se hizo todo el control de
de control loop, básicamente. Entonces, tenemos en el rack RTS, tenemos nuestro sistema simulado, tenemos nuestra tarjeta de comunicación, hicimos una comunicación análoga entre el RTS y la brain. Y bueno, ahí se simularon las distintas condiciones de operación. Particularmente, nuevamente se repitió el ensayo de estadismo permanente, aplicando estos escalones de frecuencia simulados. Y se obtuvieron las mismas, se obtuvieron la condición de operación simulada. En este caso, para distintos escalones se ve que siguen la consigna del loop control. Y además, bueno, se observa también la dispersión de las mediciones de frecuencia y de potencia propias de la conexión análoga, y que evidentemente en una condición de operación real se verían estas mismas dispersiones en las mediciones. También en Hardware in the Loop se simularon condiciones de conexión y desconexión de cargas. En este caso, por ejemplo, en la condición de conexión de carga, se observa que baja la frecuencia, y sin reserva se observa que la frecuencia mínima alcanzada es menor en comparación a los casos donde se aplica un estatismo de 6% o un estatismo de 13% ajustado en la red. Lo mismo se replica para la condición de desconexión de carga, donde la frecuencia aumenta. Se observa que para sin reserva la frecuencia alcanzada es mayor, y por efecto de la desconexión por efecto de la planta y del loop control, se observa una mejor respuesta, en este caso una frecuencia máxima alcanzada que es menor al caso sin reserva. Entonces, finalmente, para cerrar y concluir, nosotros podemos decir que es posible hacer el control primario de frecuencia para una planta solar fotovoltaica, que sería la analizada por nosotros. Se deben hacer ciertas consideraciones, ya que para nosotros es relevante. Hay que tener en consideración el costo de oportunidad de tener reserva de potencia, es decir, analizarlo ya no tal vez de un punto de vista que nosotros estábamos buscando, que nosotros realizamos la parte del control, pero sino que sería como un punto de vista más operativo, ¿ya? Más económico, de incentivos. La disponibilidad de reservas de eventos la disponibilidad de reserva en eventos de sobrefrecuencia o subfrecuencia, es decir, que eventualmente cuando surjan este tipo de eventos, haya reserva, y que principalmente los eventos de sobrefrecuencia o subfrecuencia, en el momento que se realicen o que pasen, toda la potencia de la planta fotovoltaica no esté inyectándose, sino que hay una reserva. Y también la flexibilidad de la normativa con respecto a la energía renovables variables, es decir, que hayan incentivos para este tipo de servicios. Desde el apartado ya más de técnico de control y que nosotros realizamos, se validó los ensayos con Hardware in the Loop, la comunicación entre RTDS y nuestra plataforma de control Brain. Y el siguiente paso ya sería escalar a un caso real, un caso de planta, ¿ya? Y que la conclusión que o sea, que el objetivo que nosotros teníamos finalmente se validó, que era hacerlo desde un punto de vista del control, ya con una capa de comunicación avanzada, que sería la comunicación que les dije anteriormente entre el RTDS y la Brain que nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier consulta, me comentan. Gracias, Guillermo. ¿Hay preguntas? Charlie, dale. Te ¿Escuchan? escuchamos. Sí. Sí, muchas gracias, Guillermo y el equipo, por la excelente presentación. Les habla Charlie de la Rosa del proyecto de la reforma para el sector energético de la USAID. A mí me gustaría, Guillermo y el equipo, si ustedes pueden, desde el punto de vista y el análisis desde el control que han hecho,
¿Cuáles serían los mayores desafíos que tendría el sistema para llevar a cabo operación esta logística? Ok, yo creo que el mayor tal vez problema que puede haber ya es de un punto de vista más operativo, sale un poquito del objetivo que nosotros tenemos, que era validar un control que finalmente lo hicimos, ¿ya? Porque principalmente tenemos las herramientas para poder hacerlo, que era el equipo que nosotros recalcamos harto que utilizamos. Desde un punto de vista más operativo, yo creería que tal vez podrían ser los incentivos para que puedan participar realmente en lo que son estos tipos de servicios, porque bien ahí discutimos con el equipo Hisawa que cuando ocurren eventos de sobrefrecuencia, subfrecuencia, muchas veces se debe a que los sistemas van perdiendo inercia a medida que vamos colocando tecnología en base a inversores, que son principalmente estas plantas fotovoltaicas, eólicas sin almacenamiento. Por tanto, siempre hay un trade-off ahí entre querer ser cada vez más renovable, pero la inercia no la tenemos que dejar de lado. Por tanto, siempre compensar el tener un servicio auxiliar y a su vez también no dejar de lado lo que son los eventos que puedan o sea, cosas que puedan provocar que la inercia del sistema baje. Por tanto, todos estos sistemas que nosotros queremos incorporar dentro de los distintos sistemas, tanto de República Dominicana como también en otras partes del mundo, como en Chile, debe considerarse bien la incorporación de toda esta tecnología basada en inversores, ¿ya? Por ejemplo, muy bien puede apoyarse todo este tipo de tecnologías con lo que sería el grid forming, ya que eventualmente lo que hace es, aparte de prestar servicios como estos, servicios auxiliares, es una red que forma, como dice su nombre, y puede entregar una robustez, por tanto, una inercia equivalente, una inercia virtual que intenta reemplazar lo que hacen los generadores sincrónicos hoy en día en la red. Muchas gracias, Guillermo. De nada. Ahí como antes de que continuar con el tema ahí que tiene que ver. Entonces se podría decir que un parque podría cumplir una de las dos, o sea, así como está generando energía, también controlar frecuencia, o tiene que estar en el modo de controlar frecuencia para prestar el servicio. Pues por lo que tiene que haber una cierta reserva de potencia cuando no tiene almacenamiento. Una reserva de energía, perdón. Guillermo, esa pregunta. Ahí le creo que Sí, efectivamente puede. De hecho, se comprobó que efectivamente mejora la condición de inercia del sistema, pero recordar que este Truck Control se hizo mediante software. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad y la factibilidad de controlar la potencia inyectada básicamente como nosotros queramos. Ocupamos el Truck Control porque está documentado, pero no nos limita, por ejemplo, condiciones como el estatismo permanente o como condiciones del estatismo, que son parámetros que define una máquina sincrónica, una máquina convencional, y en este caso, como nosotros estamos haciendo estos controles mediante software, nos permite y nos da una facilidad enorme para poder, de hecho, definir condiciones de estatismo para sobrefrecuencia y subfrecuencia. Entonces nos da una versatilidad y una posibilidad de darle valor a la energía renovable y digamos en estas condiciones simuladas que nosotros pudimos conseguir, efectivamente se estaba operando, entregando una potencia digamos de despacho, y luego ante una condición eventual ante un evento de frecuencia se comprobó que la planta reaccionaba. Esto básicamente en el ensayo de banda muerta. Por ahí vi que Raciel levantó la mano. Sí, muy buenos días. Días. Raciel Castillo, del área de energía renovable del Ministerio de Energía y Minas.
Primero, felicitarlos por su trabajo. Me parece un análisis bastante innovador. Pienso que este tipo de estudio debe de seguir fomentándose, debe de seguir profundizándose. En ese mismo tenor, quería preguntar, llevando esto a un plano más realista y un poco convergiendo con la idea de Charles, me gustaría saber cuál sería el próximo paso de manera operativa, es decir, eh, estos datos ustedes han simulado algunos, otros han tenido referencia, pero ¿cuál sería el acercamiento que debieran tener para llevar esto a un plano más realista? No tanto con la planta, con una planta real, sino también con el centro del control de energía, etcétera. Ok. Yo creería que el siguiente paso, bueno, yo creo que fue bastante acotado el desarrollo, principalmente porque, como tú dices, nos enfocamos al control, ¿ya? Pero no solo el control es lo que hay dentro de estas plantas, sino que el tema de la comunicación entre los distintos, por ejemplo, inversores y la parte ya que manda los set points a los distintos como colectores que pueden estar trabajando en una misma planta. Entonces, el siguiente paso, claro, si tú dices que no podría ser trabajar directamente en la planta, sería ver cómo es la comunicación dentro de los distintos colectores con la parte de control e incorporarla tal vez en una etapa previa a estudiarlo, cómo afecta, por ejemplo, el tema del retardo de la comunicación, cómo afecta, por ejemplo, también nosotros comentamos en un momento el tema de la modelación del punto de conexión, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me gustaría mencionar es que este estudio, lo que nosotros intentamos hacer es acercarnos bastante a lo que se hace realmente, porque si ustedes pueden notar, esto ya es una plataforma de desarrollo de laboratorio. Otros estudios lo que hacen es quedarse en lo que es el trabajo en Dick Silent, ¿ya? Entonces Dick Silent no tiene el rango de frecuencia o el ancho de banda suficiente como para emular lo que hoy en día estamos trabajando, que son ya con inversores, con la computación. Entonces Dick Silent no es apropiado para este tipo de ensayos, más todavía con respuestas dinámicas, y es que está muy relacionado con la frecuencia de computación con la que trabajan los inversores. Por tanto, estamos mucho más cerca a lo que sería un estudio solo de software. Acá estamos utilizando software y a su vez hardware, que nos permiten acercarnos aún más. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, y también acotar que como uno de los siguientes pasos también de este estudio sería implementarlo en un parque, en el parque, bueno, estudiado, esa era la idea, como si no por tiempo no pudimos hacer pruebas con el mismo parque y con el OCE en coordinación, haciendo algunos cambios en el controlador y demostrar que se puede hacer esta entrega de regulación de frecuencia a modo de prueba. Obviamente, porque a nivel de mercado todavía no sería posible, pero se puede probar que los parques solares pueden regular frecuencia. O sea, ya se ha hecho antes, entonces sería ideal si se puede hacer eso también en República Dominicana. Ahora vi que hay preguntas. Fernelli. Sí, buenos días. Fernelis Ramírez, del Centro de Control de Energía. Primero felicitarnos al equipo por la excelente presentación. Creo que es un excelente desarrollo, ¿no? que ha mostrado y podría ser de gran utilidad. Nosotros acá en el Centro de Control de Energía, en cuanto a la energía solar específicamente, tenemos una situación, es con la variabilidad de la fuente primaria, ya que sabemos que el sol, digamos que no se mantiene de manera constante por el tema de la nubosidad, ¿no? De repente entra una nube y tenemos fuertes variaciones de hecho 100 megavatios, 80 megavatios de repente. Entonces, ese es un tema que es muy preocupante desde el punto de vista nuestro en cuanto a la operación en tiempo real. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si
en el estudio, ¿no? que ustedes hicieron, contemplaron esa variable, o sea, cómo entró la parte de la fuente primaria, la variabilidad, si lo contemplaron para poder ofrecer el servicio de regulación de frecuencia. Ya que para ofrecer el servicio de regulación de frecuencia, el margen debe estar disponible prácticamente todo el tiempo, tanto para subir, ¿no? como para bajar. Entonces, es una variable que es bien importante tener en cuenta. Esa sería mi pregunta, ¿no? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Ahí yo creo que... Bueno, particularmente en ese estilo de la variabilidad de la potencia disponible de la planta solar, corresponde, digamos, a una determinación más económica. ¿Por qué? Porque, digamos, va a determinar, digamos, el nivel de reserva que va a tener la planta y el nivel de incertidumbre que va a poder la planta, digamos, ofrecer en este caso, al organismo coordinador. Va a tener que ser un estudio, digamos, económico de cuánto la planta puede, digamos, subgenerar para asegurar, digamos, una incertidumbre menor. Sí, y además me gustaría agregar que tiene bastante razón de que si la planta no puede generar, realmente no puede sacar potencia de la nada y poder hacer el control primario de frecuencia. Todo va de la mano con generar un poco el incentivo económico a poder entregar esta potencia. Pero hay otro punto súper importante que no podemos quitarle a esta energía renovable el apellido de variable, que es lo que tú acabas de comentar. Entonces, ante todos estos tipos de problemas, la solución no es un parche, sino que, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer y lo que todos tienden a hacer es agregar la parte de almacenamiento, que hace un poco correr la curva de generación, en vez de hacerlo en el día cuando hay gran energía capturándose, correrlo en otro horario donde sí podamos tener energía y podamos prestar el servicio. Entonces, yo creo que en República Dominicana, tanto como en Chile, ya se están generando bastantes como normativas, entiendo yo, por incentivar este tipo de tecnologías para quitarle un poco la incertidumbre al sistema y poder eventualmente no tener tanto riesgo de inversión y poder incentivar lo que sería este servicio auxiliar. Entonces, yo tengo esta tarea que esto tiene que ir muy de la mano con el almacenamiento a futuro. Nosotros estamos viendo esto del estudio sin almacenamiento para tener un precedente de que se puede realizar, pero siempre hay unos comentarios y son justamente los que tú estás emitiendo. ¿Puedo agregar algo? Bueno, De dale. acuerdo a la literatura, se puede trabajar en un punto no en el punto de máxima potencia de la planta, hay que setear, hay que siempre generar bajo el máximo punto de generación para poder guardar esa reserva y así enfrentar un poco la variabilidad. También se pueden hacer grupos virtuales en el control de los inversores, para eso hay que saber cómo están configurados. Y nosotros ahí no teníamos acceso para hacer ese tipo de análisis, pero lo han hecho. En Estados Unidos, el paper de la muestra de literatura que vimos, esa era su metodología, seguir como la estimación del máximo punto de potencia o el seguimiento para Y enfrentar la también, variabilidad. ahí también para agregar, yo creo que en esto también sirven mucho los pronósticos de generación para saber en qué horario puede prestar el parque este servicio de regulación de frecuencia cuando no tiene almacenamiento. Entonces, con un pronóstico acertado, podemos acotar la hora de la entrega de regulación de frecuencia del parque cuando no tiene almacenamiento. Y bueno, una de las ideas también es que como un próximo paso de este estudio, quien lo requiera hacer, si el mismo ACO u otro parque, es hacer el análisis también con almacenamiento de energía. Bueno, si no hay más preguntas, sigo con una pregunta que tiene Miguel en el chat. No hay más. Okay. Miguel pregunta,
En sus simulaciones de un nodo con una planta fotovoltaica, ¿qué consideraciones tomaron en cuenta si la planta sale del sistema y las protecciones son convencionales? El tiempo de disparo del control, ¿cómo actuaría? En simulación, respecto al apartado de protección, nosotros asumimos una condición de operación en la que podemos trabajar y no operar, obviamente, en condiciones normales que nos permitiesen desconectar, por ejemplo, alguna barra del sistema, alguna generación, alguna carga. De hecho, eso es lo que estamos evitando. Por tanto, las consideraciones que hicimos fueron las que nos entregaron de... Bueno, ahí Cristóbal me puede comentar. O sea, básicamente las técnicas que se ocuparon, básicamente fue no sobrepasar el rango de operación, pero también bueno, se tuvo que aplicar, digamos, porque simulamos, digamos, el sistema, estas técnicas, digamos, de que nosotros inyectamos un delta de frecuencia para hacer, digamos, los escalones, justamente para no afectar la potencia que está generando el sistema. Esto se hace en la industria justamente para no afectar de manera en un ensayo real, no afectar de manera considerable el despacho de la generación para hacer este ensayo. Por eso se trata de afectar, digamos, la planta localmente para no afectar, digamos, el impacto de la generación que se está inyectando en el sistema. Entonces, con respecto a ese punto, digamos, se, se consideró, digamos, una condición, digamos, ideal de operación en donde no se afectaban, digamos, las operaciones de las protecciones. Hay otra pregunta de Miguel también que dice, en caso de falla o cortocircuito en una de las líneas del sistema de potencia. Caso de falla, o cortocircuito en una de las líneas del sistema de potencia, se cambia la reconfiguración del sistema. ¿Han tomado en consideración cómo los parámetros de la red afectarán el control y el ajuste de protecciones? Yo creería que significando una desconexión o si cambia el sistema, obviamente hay una variación dinámica de la frecuencia y ahí entraría a operar el control primario. Pero en los ensayos que hicimos son los que mostramos, ¿ya? Que sería de desconexión, conexión de carga, variaciones en ese sentido. Y con respecto a la falla, la operación dinámica, por ejemplo, de desbalance, no está contemplada, pero sí se puede hacer dentro de lo que nosotros tenemos como producto RTDS Brain. Así que eventualmente, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Y nosotros nos ligamos o nos quedamos en la parte ya de control primario, pero siempre se le puede poner un apellido y hacer otro tipo de ensayo, otro tipo de proyecto, ya que ya tenemos la base, como dijo, por ejemplo, Natalie, en los que el siguiente paso, por ejemplo, sería que una planta solar fotovoltaica quiera hacerlo con almacenamiento. Nosotros podemos efectuar ese tipo de ensayo y las capacidades que tiene el equipo son suficientes para hacerlo. De hecho, muchas cosas se pueden hacer. Acá comentábamos con mis colegas que, por ejemplo, si queremos ser más precisos con la parte de la planta fotovoltaica, podemos colocarle las protecciones, podemos colocar barras colectoras para representar distintas partes de la planta con todos sus inversores, con distinto nivel de precisión, con distinto grado de ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a este proyecto que nosotros hicimos, podemos colocarle un apellido o llamarlo de otra forma, con todos los implementos que nosotros tenemos de plataformas de desarrollo experimentales, se pueden realizar. Creo que ahí va otra pregunta de Miguel en la misma línea. En su simulación, como el control que usaron se ajusta al esquema de desconexión automática de carga, ETAC, que es usado en la red de República Dominicana. Nosotros no andamos en detalle, nos quedamos con la ley y reglamento. Ahí, Valeria, ¿había algo al respecto de la ley? No, el reglamento. Ya. Sí, nosotros fuimos bien precisos en lo que relaciona al control primario.
que dice la ley y reglamentos. Ahí con Gis y Acu estuvimos revisando lo que comprometía, por ejemplo, a setear bien los límites que tiene el estatismo, los límites de operación del sistema, etcétera, etcétera, tal que nos permitiese hacer los ensayos que se nos dijo en un principio que hiciéramos. ¿Ya? Sí, ¿no? De leyes normativas, habían márgenes de estatismo permanente, banda muerta, capacidad de regulación y el rango de frecuencia. ¿No hablaban sobre alguna consideración a tener en cuenta respecto a la edad? Ok, gracias. ¿Hay otra pregunta? Ah, sí, Charlie. Sí, gracias, Natalie. En relación al estudio, ¿tendrían ustedes, y no sé si estuvo incluido en el mismo, o sea, caso de éxito de estudio actuales en el cual nosotros podemos compartir con el organismo coordinador, ya que ustedes saben que estamos justamente en un proyecto con el OC sobre resiliencia? Yo creo que esto a nosotros nos podría servir mucho haciendo una especie de match entre las operaciones que lleva el equipo de OC, de esto Pernelis, o sea, tiene anuencia. Entonces, si sería, o sea, si estaría a la disposición de ustedes, o sea, compartir esas informaciones para nosotros hacer ciertos símiles o entregar información de este estudio al que nosotros llevamos en curso. Ok. Bueno, ahí, no sé, Natalie, es parte de este Sí. estudio, tú comentaste que iba a ser público, entonces ahí sería un primer paso de acercamiento en el que podamos colaborar con lo que están haciendo. Y bueno, acá en Chile sí se han hecho ensayos de control primario de frecuencia. Hay una planta en el norte de Chile llamada Planta Luz del Norte, ¿sí? Ujú. Si no me equivoco, de 130 megawatts. Hicieron escalones hasta de 80 megawatts, creo. Habría que revisar, ¿sí? Y pudieron hacer el control primario de frecuencia, tienen también sus comentarios, y ahí yo creo que sería una buena excusa para poder estar en conversaciones, o creo que ustedes ya tienen bastantes conversaciones con el Coordinador Eléctrico Nacional acá en Chile, que son los mandantes ahí de estos tipos de proyectos que, similar a cómo lo están haciendo ustedes, son para efectuar, digamos, eventualmente algún reglamento, algún cambio en lo que sería, o incentivo a lo que sería la energía renovable variable. Ok, muchísimas gracias. Natalie, yo cruzo ahora a tu oficina. Dale. Sí, Gracias. mira, y también ahí en el estudio que se va a publicar, ellos hicieron también un análisis para Puerto Rico, para Estados Unidos, para Rusia, Chile, de esto que se ha hecho. Y yo sé que también en California hicieron una prueba de este tipo. Bueno, la de Chile, y sé que la de Chile, no sé si se alcanzó a hacer o ya se hizo, iban hasta incluso a hacer, ya hicieron control rápido de frecuencia y iban a seguir también con entrega de inercia de este Parque Luz del Norte. Y sé que en el mercado de servicios complementarios, en una oportunidad participó entregando regulación secundaria el Parque Luz del Norte y ahora hay un ejemplo también de un parque eólico que estuvo también regulando frecuencia este año, si no estoy mal. Bueno, pero toda esa información te la voy a compartir directamente. Yo tengo aquí el informe, sino que no tenemos todavía la versión final. O sea, estamos revisándola todavía, pero yo creo que ya la otra semana publicamos. La grabación también la vamos a publicar, pero Charlie, yo te paso la información. Muchas gracias, Ahora, Natalie. bueno, ahora veo que Jeulis tiene la mano levantada. Sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, Natalie y los demás, gracias. Bueno, yo quizá haga
la pregunta que voy a hacer es un poco fuera de contexto, pues realmente pido disculpas, estaba en una reunión y me integré ya en la ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, primeramente, hacer una acotación de que eh, es un buen aporte que se está haciendo en este aspecto, ya que en nuestra normativa recientemente el reglamento de la 5707 sufrió una modificación, o sea, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto, que es el 6523, que modifica y sustituye en todas sus partes el reglamento que existía anteriormente, que es el conocido como el decreto 202-08. Y justamente uno de los aspectos que se incorpora como novedad es el artículo 73, donde específicamente su párrafo 3 establece que desde los aspectos de la programación de la seguridad y la regulación del sistema, se utilizarán todas las capacidades que puedan ofrecer estas centrales para los servicios auxiliares, ¿verdad? Y hago específicamente en el tema de regulación de frecuencia, ya sea por medios propios o equipamiento complementario. O sea, entonces ya evidentemente el equipamiento complementario puede hacer alusión a almacenamiento u otros Exacto. equipamientos que en el futuro resulten, pero está haciendo también la salvedad de que por medios propios puedan ofrecer. Entonces ya se tiene vamos a decir, con este estudio, ya tendríamos un parámetro de partida, si se quiere decir así, de que evidentemente estas centrales pueden ofrecer ese servicio. Obviamente no se le daría un tratamiento similar a las térmicas por el tema obviamente de recursos, siempre y cuando el recurso lo disponga, que la puedan ofrecer, pero ya se rompe el esquema de que se le da un tratamiento especial a las renovables, en este caso las variables de energía renovable variable, ese tratamiento de la niña linda, y escúchame que lo diga así, sino que ya tienen que participar conjuntamente y así lo dice también el reglamento nuevo, conjuntamente o en conjunto con las centrales de generación térmica convencional. O sea, ya ese tratamiento especial que quizás 2007, 2008, por razones obvias de que se quería fomentar la inversión y proliferar la inversión, la entrada de inversión de este tipo de proyectos, pero ya se tiene una regla de juego de que para la seguridad y garantizar la confiabilidad y seguridad del servicio y sobre todo el sistema, ya no se le puede dar, tiene que dársele el tratamiento similar a una convencional. Eso es uno, como aporte entiendo, veo atinado de mi parte que esto se haya realizado. Y número dos, que es la pregunta que quizás sea un poco inapropiada hacerla, pero no quiero dejar de hacerla, es si entre entre las simulaciones que se hicieron, se tomaron en cuenta algunos parámetros de funcionalidad que fueron definidos en justamente un informe que recientemente publicó GIZ sobre la revisión de las normativas técnicas de operación y conexión de centrales renovables en República Dominicana. Prácticamente los aspectos que tienen que ver con los modos de control de regulación de frecuencias, de sobrefrecuencia y de under frequency y over frequency. O sea, si por lo menos los parámetros que al menos se están recomendando ahí para la implementación fueron tomados en cuenta para la simulación. Eso sería importante porque así entonces corroboraríamos de que los parámetros que están, las curvas, ¿verdad? De acción de potencia activa y frecuencia que se están recomendando para las instalaciones de República Dominicana, tomando en cuenta ya un estudio que pudiera ser utilizable para el código de red que ya está como propuesta en la superintendencia. Esos parámetros son vamos a decir, son aplicables o los rangos tienen que subirse más, subirse menos. Esa es más o menos mi pregunta. Gracias. Ya. Bueno, principalmente el estudio, como dices tú, es súper importante que a ustedes les pueda servir para fomentar, bueno, lo que sería la ley y reglamento para que salgan adelante y digan, ya, está este estudio y se validó de cierta forma, pero siempre enmarcarlo en contexto técnico, ¿ya? Nosotros realizamos la validación técnica del control que se pueda realizar para una planta, el tema de los servicios complementarios, servicios auxiliares. Respecto a la pregunta, nosotros nos ceñimos a lo que sería ley y reglamentos, ¿ya? Ahí Valeria nos puede comentar más.
y de eso extrajimos los valores o rangos de operación que puede principalmente trabajar el estatismo, ¿ya? Yo creería que siempre hay que ver, dependiendo del caso, cuáles son los rangos de operación de cada planta, con toda la discusión que hemos tenido con respecto, como por ejemplo, a variables ambientales o en qué condiciones se encuentra operando en qué nodo de conexión se encuentra operando la planta, qué tanto tiempo está operando cercano a la máxima potencia que puede ingresar al sistema y qué tanta reserva le queda. Todo depende de eso. Entonces, estamos trabajando dentro de un marco general, y yo creería que siempre hay que analizar el caso a caso y es un poco complejo darle como un rango de operación para todas las plantas, siendo que todas cumplen con condiciones distintas, dado que ya todas las que vaya a analizar eventualmente puedan estar conectadas a un distinto punto de conexión donde el incentivo puede ser diferente. Por ejemplo, si tienen muchas plantas renovables variables en un mismo nodo de conexión es distinto de que si tienes esa planta conectada cerca de una convencional. Entonces, todo depende. Entonces, y con respecto a este estudio que comentas de GIS y de los rangos que dieron, nosotros no conversamos Ahí, mucho al respecto de eso. sí. Ahí Manassés Sí. les puede responder. Ujú. Ya. Sí, saludos a todos. Complementando la respuesta de Guillermo y yendo a la pregunta de Yolis, sí, inicialmente nosotros no estábamos contemplando eh, ese borrador del código de red que hemos trabajado nosotros y que entregamos a la superintendencia, pero precisamente luego de que fuera hecha la observación por parte de Ronnie Montero, creo que lo conocen todos, del organismo coordinador, sí lo tomamos en cuenta. Y no solamente las cosas que nosotros entregamos, sino que nos censuramos de que tuviéramos la versión más actualizada. Así que hicimos la petición a la superintendencia para que nos pasaran el borrador que están trabajando actualmente ellos, y ahí sí eh, pudimos obtenerlo, ¿verdad? Y entregarlo a los consultores. Ellos lo van a ver más como un documento que lo pasamos como a mitad de la consultoría y quizás no lo reconozcan por el nombre. Pero sí lo tienen y sí vieron los parámetros que están descritos ahí. Bien, excelente. Entonces, eso es importante porque justamente eso daría, ¿verdad? Justificar de que los parámetros que se están recomendando, evidentemente, o los parámetros, digamos, de modo de regulación de primaria de frecuencia, ya sea hacia subida o hacia bajada, eh, no es algo puramente simplemente en la teoría, ¿no? O sea, ya se llevó a la práctica, evidentemente, se comprobó de que esos parámetros que se simularon, ¿verdad? Que se tomaron en cuenta para simulación, funcionan, o vamos a decir la palabra, responden a las particularidades de nuestro sistema y tiene el sustento técnico sobre todo, ¿no? De que a la hora de que se le empiece a exigir a estas centrales, que como bien lo expresa el estudio, para todas las unidades de generación es fundamental de que ya se empiece a exigir cuando salga este código, va a estar sustentado con este estudio, que como bien expresaron los consultores, aunque se tomó en cuenta una central, obviamente, con características quizá que lo más que pueda variar es su ubicación, en dado caso, y con el tema de interconexión al CENI, pero los parámetros están ahí, o sea, y se probaron y funcionaron. O sea, eso es muy, muy importante, de verdad que sí. Es cuanto. Bueno, ahí la importancia del código de red y también las exigencias que se les puede hacer a los parques, sobre todo con los nuevos inversores, para que se vayan adaptando como a lo que va a pasar en el futuro, porque en un futuro con más parques renovables se van a necesitar que cumplan
ciertas condiciones, que haga grid forming, que haga grid follow, y bueno. Y ahí está la importancia de hacer los requerimientos a los parques. ¿Hay otra pregunta por ahí? Bueno, parece que no. Guillermo, ¿algo que agregar? Principalmente agradecer el espacio que nos dieron para poder realizar el estudio. Hemos realizado ya bastante trabajo con la plataforma RTDS, pero no nos había tocado trabajar este tipo de estudio dinámico y más con una empresa de otro país, así que muy agradecido de la oportunidad y como dije al principio, nosotros lo que fomentamos es el capital humano y bueno, principalmente trabajamos con ingenieros, con investigadores y con estudiantes, que para nosotros es bastante reconfortante poder darle un espacio para que puedan trabajar acá y puedan conocer un poco de los problemas de la industria y que puedan aplicarlo realmente en algo teórico, en algo experimental dentro de nuestros laboratorios. Así que muy agradecido por el espacio. Gracias, Guillermo. Bueno, también como conclusión general, bueno, todo este es un estudio que tiene continuación. Bueno, como todos saben, ya el proyecto de transición energética va a terminar en diciembre, así que nosotros no le podemos dar continuación, pero ojalá ACU u otro parque o haya otra iniciativa para hacer un análisis con almacenamiento de energía, hacer un análisis con un parque eólico también, y también implementarlo como a modo de prueba en coordinación con el operador. Para demostrar que un parque aquí en República Dominicana puede entregar este servicio de regulación de frecuencia, ya sea sin almacenamiento o con almacenamiento. También creo que hay que entrar mucho en el tema de grid forming, de grid following, de todo lo que se está desarrollando tecnológicamente para integrar más las energías renovables y disminuir su variabilidad. Es importante seguir avanzando con estos temas. Nuestra idea fue empezar y hacer un análisis dentro de este proyecto que teníamos con ACO, de este Develop. Y a la par también estamos desarrollando otros estudios también de servicios auxiliares ya a nivel regulatorio, así que pronto vamos a publicar también estos estudios de potencia firme, también de la metodología de regulación de frecuencia y de regulación de tensión. Ya les haremos saber más adelante. Y ya cerrando, bueno, vamos a publicar esta grabación de la presentación de este estudio en nuestra página y el estudio también lo vamos a publicar, yo creo que dentro de 1 o 2 semanas próximamente. Pero si requieren la información también, ahora la tenemos, me la solicitan y se las puedo pasar. Eso, nada más que decir, y muchas gracias también a C3C, gracias a todos los asistentes a esta presentación y estamos viéndonos en otros estudios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalie, al Gracias. equipo. Guillermo. Adiós. Gracias. Bien, Chao, chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.